Añatuya no es un nombre que suene a tango. Suena a polvo, a sol clavado en la tierra, a un tren que pasa como una promesa y se va dejando atrás un temblor de rieles. En 1907, cuando nace Homero Nicolás Manzione, Homero Manzi para la historia, la Argentina todavía se piensa a sí misma como un país que crece hacia afuera, exporta, se moderniza, se mira en el espejo de Europa. Pero hay otra Argentina, la que no entra en las postales, la del monte santiagueño, la del calor que no perdona, la de los pueblos que viven al ritmo del ferrocarril y de la noticia que llega tarde. Añatuya está en Santiago del Estero, provincia antigua, de raíces hondas, donde el castellano convive con cadencias que vienen de más atrás. Allí, la infancia no es un concepto romántico, es una escuela de resistencia. El paisaje enseña con dureza, el agua se valora como un tesoro, la sombra es un bien, y el tiempo, ese tiempo lento del interior, se mide por cosechas, por fiestas patronales, por el silbato del tren. Homero nace el 1 de noviembre, un niño de principios de siglo, cuando la palabra nación todavía se está escribiendo en voz alta. Su familia, como tantas, vive entre la necesidad y la aspiración, y en algún momento, la vida hace lo que hace siempre con los que nacen lejos del centro. Los empuja. Buenos Aires tira. No solo por trabajo o por estudio. Tira como tira una capital que se cree destino. El traslado a Buenos Aires no es un simple cambio de domicilio. Es un cambio de mundo. De la horizontalidad del monte a la verticalidad de la ciudad. De la noche cerrada del interior a la noche eléctrica de los barrios. De la conversación de pueblo, donde todos se conocen, a la multitud anónima que camina rápido y no mira a los ojos. Para un chico, eso puede ser deslumbramiento o puede ser herida. En Manzi será las dos cosas. Buenos Aires, en las primeras décadas del siglo XX, es una máquina de mezclar. Llegan inmigrantes, se levantan conventillos, se abren talleres, se multiplican los tranvías. La ciudad crece hacia el sur y hacia el oeste, y en esa expansión aparecen barrios que todavía no son del todo ciudad ni del todo campo. Pompeya, Boedo, Parque Patricios, Barracas, calles de barro cuando llueve, zanjones, faroles, baldíos, el olor de los corrales y el humo de las fábricas, y, por encima de todo, una sensación, la de estar viviendo en un lugar que cambia demasiado rápido. Manzi se forma en ese Buenos Aires que discute, que lee, que se pelea por ideas. La escuela, el colegio, los libros. La lengua se vuelve herramienta, y no una herramienta neutra, una herramienta para entrar, para pertenecer, para hacerse un lugar. En la ciudad, la palabra es un arma social. El que sabe escribir, el que sabe hablar, el que sabe argumentar, puede cruzar puertas que para otros están cerradas. Hay un dato que pesa. Manzi no será solo poeta, será periodista, guionista, hombre de redacción. Y eso se aprende en la calle y en el oficio. En el olor a tinta, en el ruido de las linotipias, en el apuro de los cierres, en la necesidad de decir algo hoy, no mañana. La poesía, en su caso, no nace en una torre. Nace en un mundo donde la palabra circula como moneda. En esos años, la cultura porteña está atravesada por una tensión que se siente en los cafés, en las bibliotecas populares, en los teatros de barrio. ¿Qué es lo popular y qué es lo culto? ¿Quién tiene derecho a escribir literatura? ¿El que viene con apellido y biblioteca heredada? ¿O el que viene del barrio con hambre de mundo? Esa discusión no es abstracta. Se encarna en grupos, en revistas, en polémicas. Y ahí aparece el grupo de Boedo. Boedo no es solo una calle. Es una bandera. Un modo de pararse frente a la literatura y frente al país. En los años 20, el grupo de Boedo reúne a escritores y periodistas que miran la realidad social sin maquillaje. El trabajo, la pobreza, la explotación, la vida en los conventillos, la dignidad y la rabia de los de abajo. Frente a ellos, en la otra orilla simbólica, está Florida, con su estética más vanguardista,
más cosmopolita, más preocupada por la forma. La ciudad se divide en dos mitologías, y Mansi, por sensibilidad y por biografía, gravita hacia Boedo. No es un detalle menor. Boedo significa entender la escritura como intervención, como herramienta de conciencia, como un modo de nombrar lo que el poder preferiría que quedara sin nombre. Y también significa una ética del trabajo cultural, escribir para ser leído por muchos, no para ser admirado por pocos. En ese clima, Mansi aprende que la belleza no está reñida con la calle, que se puede escribir con música en la frase y, al mismo tiempo, con barro en los zapatos. El periodismo lo mete de lleno en esa Buenos Aires que late. Las redacciones son un mundo propio. Mesas llenas de papeles, humo de cigarrillo, discusiones políticas, chistes rápidos, broncas rápidas. Se aprende a titular, a recortar, a elegir qué entra y qué queda afuera. Y esa gimnasia, la de condensar, la de sugerir, la de golpear con una frase, será fundamental para el letrista de tango que viene en camino. Porque el tango, en esos años, está dejando de ser solo música de arrabal para convertirse en lenguaje nacional. Ya no es únicamente el baile escandaloso de principios de siglo. Ya no es solo el compadrito caricaturesco. El tango empieza a sofisticarse, a entrar en los salones, a grabarse, a sonar en la radio. Y, sobre todo, empieza a necesitar palabras que estén a la altura de su expansión. La letra de tango, antes, muchas veces era un pretexto, una historia simple, un lunfardo pintoresco, una moraleja. Pero la ciudad se vuelve más compleja. La experiencia urbana se vuelve más compleja. Y entonces aparece la necesidad de otra poesía. Una poesía que pueda decir la nostalgia sin caer en el cliché. Que pueda hablar del barrio sin convertirlo en postal. Que pueda nombrar el amor perdido, sin sonar a frase hecha. Mansi entra en ese mundo con una ventaja. Viene de la literatura, pero no desprecia lo popular. Y viene de lo popular, pero no se conforma con lo fácil. Esa combinación es rara y poderosa. Para entenderlo hay que imaginar la Buenos Aires de su juventud como un mapa emocional. El sur de la ciudad, ese sur que después será brújula, no es un punto cardinal, es una forma de vida, es el borde. El lugar donde la ciudad se mezcla con el campo, donde el progreso llega con retraso, donde el barro es parte del paisaje. Es también el lugar de los talleres, de los obreros, de los inmigrantes que todavía no se sienten del todo argentinos, y, sin embargo, están inventando una Argentina nueva con sus manos. En esos barrios, la memoria se construye con cosas pequeñas, una esquina, un almacén, un farol, un patio, un tren que pasa, y Mansi, que tiene oído para lo mínimo, empieza a entender que ahí hay una épica, no la épica de los próceres, la épica de lo cotidiano. El tango, además, es un oficio colectivo. No es el poeta solo con su cuaderno. Es el poeta que escribe para una música, para una orquesta, para una voz, para un público que escucha en un café o en una radio de galena. Escribir tango es escribir con restricciones, con métrica, con acentos, con respiraciones, con la necesidad de que la frase se pueda cantar, y, al mismo tiempo, con la ambición de que esa frase quede. Mansi aprende a moverse en ese filo, a hacer literatura sin que se note el esfuerzo, a poner imágenes precisas donde otros pondrían generalidades, a sugerir un mundo con 2 o 3 objetos, a cargar una palabra de barrio con una resonancia casi universal. Pero antes de que su nombre quede pegado a títulos inmortales, hay un camino de formación, de lecturas, de amistades, de discusiones. En los cafés de Buenos Aires se habla de política, de fútbol, de teatro, de poesía. Se habla de Irigoyen, se habla de la reforma universitaria, se habla de la Argentina que se está abriendo y de la Argentina que se está cerrando. Se habla de la ciudad que crece y de la gente que queda afuera de ese crecimiento. Mansi, joven, se mueve en ese clima con una intensidad que no es solo intelectual. Hay algo personal en su manera de mirar.
como si la ciudad le hubiera dado una segunda vida y, al mismo tiempo, le hubiera cobrado un precio, el desarraigo. Porque el que se va del interior a la capital gana mundo, sí, pero pierde una forma de pertenencia, y esa pérdida, aunque no se diga, trabaja por dentro. En su escritura temprana ya se percibe esa sensibilidad, la atención al detalle, la melancolía que no es blandura, sino conciencia del tiempo. El tiempo como una fuerza que arrasa, que cambia las calles, que cambia a la gente, que cambia la manera de hablar, y que, sin embargo, deja restos. Una pared, una vereda, un recuerdo. El Buenos Aires que lo forma es también el Buenos Aires de la radio naciente, del cine mudo que empieza a transformarse, de los teatros populares, de las revistas. La cultura se masifica, y con la masificación aparece una pregunta práctica. ¿Cómo llegar a muchos sin traicionarse? ¿Cómo escribir para el pueblo sin caer en la condescendencia? ¿Cómo ser moderno sin perder el barrio? Mansi se mete en el periodismo y en la literatura con esa tensión a cuestas. No es un diletante. No escribe para pasar el rato. Escribe como quien se juega algo. Y esa actitud se nota en la manera en que elige sus temas, en la manera en que se acerca a la vida urbana, en la manera en que escucha. Escuchar. Esa es una palabra clave. El letrista de tango, antes que nada, escucha. Escucha cómo habla la gente. Escucha los giros. Escucha las tristezas. Escucha las fanfarronadas. Escucha los silencios. Y Mansi tiene oído para lo que no se dice, para lo que queda flotando después de una frase. En los barrios del sur, la modernización no llega como un discurso. Llega como una obra. Como una calle que se empedra. Como un tranvía que cambia el ritmo, como una fábrica que trae trabajo y también trae humo, como una demolición que borra una casa vieja, y cada cambio deja una marca emocional. La gente lo comenta. ¿Te acordás cuando acá era todo barro? ¿Te acordás del almacén de la esquina? ¿Te acordás de aquel patio? Esa conversación, repetida miles de veces, es el material del que Mansi hará poesía. Su relación con el tango no es la del intelectual que descubre un género popular desde arriba. Es más bien la de alguien que reconoce en el tango una lengua que ya estaba hablando dentro de él. Una lengua capaz de decir lo que la prosa periodística no puede decir. Porque el periodismo informa, denuncia, argumenta. El tango, en cambio, puede hacer otra cosa. Puede convertir una esquina en destino. Puede hacer que un farol sea una biografía. Puede hacer que el barro sea una metáfora sin dejar de ser barro. En esos años, además, el tango está viviendo una transformación estética. Las orquestas se profesionalizan. Los arreglos se vuelven más complejos. La figura del cantor se consolida. Y la letra empieza a exigir una calidad distinta. No alcanza con rimar amor con dolor. Hay un público que escucha con atención, un público que se reconoce en esas historias, un público que quiere que le hablen con verdad. Mansi se convierte, poco a poco, en uno de los que pueden hacerlo, pero todavía es un hombre joven, en formación, atravesado por la vida cultural de Buenos Aires. La ciudad le ofrece bibliotecas, revistas, discusiones, le ofrece también una experiencia social dura, la desigualdad a la vista, la precariedad de muchos, la violencia simbólica de una modernidad que promete y no siempre cumple. En Boedo, esa realidad no se mira de lejos, se mira de frente, y ahí aparece otra dimensión, la del compromiso. En el ambiente de Boedo, escribir no es solo un acto estético, es un acto moral. Se escribe desde un lugar, se toma partido, se elige una mirada. Mansi absorbe esa idea, y aunque su obra futura será recordada por la intimidad, por la nostalgia, por el amor y el barrio, esa intimidad no nace de la evasión, nace de una conciencia social y política que ya está germinando. En el Buenos Aires de los años 20, la política está en el aire. La figura de Hipólito Yrigoyen, con su radicalismo popular, marca una época.
Hay una sensación de que la democracia puede ser algo más que un trámite de élites. Hay también una reacción conservadora que mira con miedo esa movilización. La calle se politiza, los diarios se politizan, los cafés se politizan, y un joven periodista y poeta como Mansi no puede quedar al margen. Pero incluso antes de la militancia orgánica que vendrá después, hay una militancia de la mirada, una manera de elegir qué se cuenta y cómo se cuenta. Mansi, desde temprano, se interesa por lo que pasa en los márgenes, por los barrios, por la gente común, por los escenarios donde la historia grande deja sus huellas pequeñas. El tango, en ese sentido, es un archivo emocional de la ciudad, y Mansi empieza a trabajar como quien sabe que está escribiendo para el presente, sí, pero también para el futuro, para que dentro de décadas alguien pueda escuchar una letra y sentir cómo era esa esquina, cómo olía esa calle, cómo sonaba esa noche. Su oficio se va afinando, aprende a construir imágenes, a no explicar de más, a dejar que una palabra cargue con el peso de una vida. Aprende también a negociar con la música, con los músicos, con los cantores, porque el tango no se escribe en el vacío, se escribe para una melodía que manda, para una respiración que impone su ley. En esa Buenos Aires que lo adopta, Mansi se vuelve un hombre de ciudad sin dejar de ser un hombre marcado por el interior. Y esa mezcla es crucial. El que nació en Añatuya trae consigo una relación distinta con el tiempo. El interior enseña que las cosas duran, que los cambios son lentos, que la memoria se apoya en paisajes estables. Buenos Aires, en cambio, enseña lo contrario. Todo se transforma, todo se reemplaza, todo se acelera. Entre esas dos velocidades se forma su sensibilidad. Y de esa fricción nace una nostalgia particular. No la nostalgia del que idealiza el pasado, sino la nostalgia del que ve cómo el presente devora lo que ama. En los barrios del sur, esa devoración es visible. Donde había un baldío aparece una construcción. Donde había una casa baja aparece un galpón. Donde había silencio aparece el ruido de motores. Y la gente, que vive esos cambios en carne propia, siente que algo se pierde aunque no sepa nombrarlo. Mansi lo nombra. Con precisión, con música. Su paso por el ambiente literario de Boedo le da herramientas, la disciplina de la escritura, el respeto por el lector, la conciencia social. Su paso por el periodismo le da velocidad, oído, capacidad de síntesis, y su inmersión en la cultura urbana le da el material más valioso: escenas, voces, objetos, atmósferas. Hay una imagen que empieza a repetirse en su universo, como una sombra que vuelve: el sur, no como geografía exacta, sino como territorio sentimental. El sur como lugar de origen adoptivo, como barrio, como frontera, como espacio donde la ciudad todavía tiene barro en las veredas y donde el farol no es decoración sino necesidad. El sur como una manera de decir lo que se va. Y mientras tanto, Buenos Aires sigue girando. Los tranvías siguen pasando. Los cafés siguen llenándose de humo y de discusiones. Las imprentas siguen escupiendo diarios. La radio empieza a entrar en las casas y a cambiar la forma de escuchar música. El tango se vuelve cada vez más central en la identidad urbana. Y Mansi, todavía en su etapa de formación, ya está encontrando su tono. Una mezcla de lirismo y calle, de literatura y esquina, de emoción privada y paisaje colectivo. No es casual que, cuando más adelante escriba sus letras más recordadas, parezcan contener una ciudad entera en pocos versos. Esa capacidad no aparece de golpe. Se construye en estos años, en el aprendizaje del oficio, en la convivencia con los escritores de Boedo, en la experiencia de la redacción, en la caminata por los barrios, en la escucha paciente de la vida cotidiana. Porque el tango, al fin y al cabo, no se inventa en un escritorio. Se destila de la ciudad, de sus pérdidas, de sus amores, de sus derrotas pequeñas. Y Homero Mansi,
que llegó desde Añatuya a la gran máquina porteña, empieza a hacer exactamente eso, destilar Buenos Aires en palabras que, sin que nadie lo sepa todavía, van a quedarse para siempre. En 1930, Buenos Aires amanece con un ruido distinto. No es el traqueteo del tranvía ni el silbato del tren. Es un ruido de botas, de comunicados, de radios encendidas temprano. El 6 de septiembre cae Hipólito Yrigoyen, y con él cae algo más que un presidente. Cae una ilusión de normalidad democrática, esa idea, todavía joven, todavía frágil, de que la política podía resolverse en urnas y no en cuarteles. La ciudad, que ya venía acelerada, entra en otra velocidad, una velocidad áspera. Para un hombre como Homero Manzi, que se había formado en la palabra pública, en la redacción, en el debate, en el café donde se discute como si discutir fuera respirar, el golpe no es un titular más, es una frontera. De un lado, la política como disputa, del otro, la política como amenaza, y en el medio, el escritor, el periodista, el militante, ese oficio de decir en voz alta lo que otros preferirían que quedara en voz baja. El radicalismo irigoyenista no era una etiqueta elegante. Era, para muchos jóvenes, una forma de pertenecer a una Argentina que se quería popular sin dejar de ser republicana. Yrigoyen había sido, con todas sus contradicciones, el símbolo de una política que miraba a los de abajo como electores reales, no como decoración. La caída de Yrigoyen abre la llamada década infame, fraude, proscripciones, pactos vergonzantes, una economía golpeada por la crisis mundial del 29, y una sensación de que el país se administra como un negocio cerrado, con llave, sin que la calle tenga derecho a entrar. Manzi no mira eso desde un balcón. Lo vive, lo escribe, lo discute y, sobre todo, se mete. La militancia, en esos años, no tiene el glamour de las fotos. Tiene reuniones en locales prestados, papeles mimeografiados, discusiones interminables sobre tácticas, nombres, alianzas. Tiene también miedo, miedo concreto. Porque el Estado, cuando se siente amenazado, no discute, vigila. Y cuando vigila, anota. Y cuando anota, después actúa. En Buenos Aires, la política se vuelve un mapa de sombras. Hay cafés donde se habla más bajo. Hay redacciones donde se mide cada adjetivo. Hay teatros donde una frase puede ser interpretada como provocación. Y hay una palabra que empieza a pesar. Censura. No siempre como un sello oficial. A veces como autocensura. Esa tijera invisible que se mete en la cabeza del que escribe y le susurra. No te conviene. Manzi, sin embargo, no es de los que se callan por conveniencia. Tiene algo de hombre de tribuna, de los que necesitan el aire de la discusión. Y esa necesidad lo empuja hacia un espacio político que va a marcarlo para siempre. Forja. Forja. Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. El nombre ya es una declaración. No es comité, no es agrupación, no es centro. Es forja, taller, yunque, golpe, metal caliente. La idea de que la nación se fabrica, se trabaja, se martilla. Forja nace en 1935, en un clima donde el radicalismo está herido, dividido, y donde muchos jóvenes sienten que la política tradicional se volvió un teatro sin público. Entre los forjistas están Arturo Jaureche, Raúl Scalabrini Ortiz, Gabriel del Mazo, Luis de Lepiane, Homero Manzi. Nombres que después van a sonar como capítulos enteros de la historia argentina. Forja no es un partido en el sentido clásico, es una usina de pensamiento y agitación. Publican cuadernos, organizan charlas, reparten volantes, hacen actos, hablan de dependencia económica, de ferrocarriles en manos extranjeras, de la estructura del país como una máquina diseñada para exportar materias primas e importar decisiones. Hablan de colonialismo en un país que se cree europeo. Y lo dicen con una mezcla rara, erudición y calle, datos y bronca,
estadísticas y metáforas. En ese ambiente, Mansi encuentra algo que le calza perfecto: la política como relato, como interpretación del país. No alcanza con indignarse, hay que explicar. No alcanza con denunciar, hay que nombrar el mecanismo. Y ahí aparece una de sus grandes tensiones íntimas: el hombre que quiere intervenir en la realidad con la palabra pública, y el poeta que, al mismo tiempo, siente que la verdad más profunda no siempre se grita. A veces se susurra. Pero en los años 30, el susurro todavía no alcanza. Hay urgencia. Hay un país que se desarma en acuerdos oscuros, como el Pacto Roca-Runciman de 1933, que para muchos simboliza la subordinación económica a Gran Bretaña. Hay una política que se sostiene con fraude patriótico, con elecciones amañadas, con gobernadores puestos a dedo. Y hay una sociedad que, mientras tanto, sigue viviendo, trabaja, se enamora, escucha radio, va al cine, baila tango. Esa convivencia entre la vida cotidiana y la degradación institucional es una de las marcas de época. Y Mansi la absorbe como una esponja. Forja hace algo que en esos años es casi un acto de insolencia. Discute la idea oficial de la Argentina. Discute el relato de país granero del mundo como destino feliz. Discute la modernización como sinónimo de progreso. Discute la dependencia como si fuera una enfermedad que se puede diagnosticar. Y en esa discusión, Mansi aporta su herramienta más filosa: la capacidad de convertir conceptos en imágenes, de hacer que una idea se vuelva escena. Porque Mansi no es un teórico frío, es un hombre de sensibilidad. Y eso, en política, es peligroso. La sensibilidad te hace ver el costo humano de las decisiones, te hace escuchar lo que queda afuera del discurso, te hace notar que detrás de exportaciones hay peones, detrás de ferrocarriles hay pueblos enteros que nacen y mueren según el trazado de una vía, detrás de orden hay palos. La persecución no tarda en llegar. En la Argentina de la década infame, militar no es un hobby, es exponerse. Y Mansi se expone. Hay registros de que fue detenido por su actividad política. Hay también un dato que se repite en su biografía como una cicatriz: la censura, el hostigamiento, la dificultad para sostener una carrera pública sin pagar un precio. Ese precio no siempre se paga con cárcel. A veces se paga con puertas que se cierran, con trabajos que no llegan, con nombres que se borran de una lista, con llamadas que no se devuelven, con un mejor no, dicho en voz baja por alguien que, en el fondo, te aprecia pero no quiere problemas. Y ahí aparece el dilema del artista en un país convulsionado. ¿Cómo escribir sin convertirse en propagandista? ¿Cómo militar sin que la poesía se vuelva panfleto? ¿Cómo sostener una voz propia cuando el clima te empuja a elegir entre el grito y el silencio? Mansi elige un camino raro. No abandona la política, pero empieza a entender que hay otra forma de intervención: la construcción de un imaginario, la creación de una sensibilidad nacional, algo que no se decreta, no se vota, no se impone, se contagia. Y el tango, con su alcance masivo, con su capacidad de entrar en la casa de un obrero y en el salón de un burgués, es un vehículo perfecto. Pero el tango también tiene sus propias batallas. En los años 30, la letra de tango está en plena transformación. Ya no alcanza con el compadrito y la moraleja. La ciudad cambió, la gente cambió. La experiencia urbana se volvió más compleja, más amarga, más nostálgica. Y aparece una generación de letristas que quiere elevar el género sin traicionarlo. Mansi está entre ellos. Escribir tango, sin embargo, no es escribir un poema para una revista literaria. Es escribir para una melodía que manda, para una orquesta que respira de cierta manera, para un cantor que tiene su fraseo, su carácter, su modo de acentuar, y para un público que no perdona la falsedad. El tango puede ser melodramático, sí, pero no tolera lo impostado. Si la imagen no es verdadera, se cae. Mansi, con su formación bohedista y su militancia forjista, trae al tango una mezcla explosiva,
precisión literaria y conciencia social. Pero no lo hace con consignas, lo hace con escenas, con objetos, con barrios, con esa geografía emocional donde la política se vuelve vida cotidiana. Porque la política, en el fondo, no es solo Congreso y decretos. Es la vereda rota. Es el baldío que desaparece. Es el barrio que se transforma. Es el alquiler que sube. Es el trabajo que falta. Es el tren que ya no para. Es la esquina que se queda sin farol. Y Mansi entiende que ahí, en esas pequeñas pérdidas, se esconde una historia grande. La persecución política, paradójicamente, lo empuja hacia una escritura más íntima. No porque se rinda, sino porque aprende que la intimidad puede ser un refugio y un arma al mismo tiempo. Cuando la palabra pública se vuelve peligrosa, la metáfora se vuelve un modo de decir sin decir. El barrio se vuelve un país. La nostalgia se vuelve diagnóstico. El amor perdido se vuelve una forma de hablar de lo que se perdió colectivamente. En los años 30, Buenos Aires también cambia de sonido. La radio se consolida como el gran medio. El tango entra por el parlante como si fuera un miembro más de la familia. El cine sonoro empieza a imponer nuevas formas de narrar. La cultura popular se industrializa. Y con esa industrialización aparecen presiones, productores, contratos, tiempos de entrega, modas. El artista ya no escribe solo para expresarse, escribe para sobrevivir en un mercado. Mansi, que viene del periodismo, entiende el ritmo del trabajo, entiende el cierre, entiende la urgencia, pero no quiere ser un proveedor de letras en serie. Quiere que cada tango tenga densidad, que cada verso tenga esa doble vida, la vida inmediata del que lo escucha en un café y la vida larga del que lo recordará años después. Y mientras tanto, la Argentina sigue en su espiral. Gobiernos conservadores, fraude, represión selectiva. La política se endurece, la polarización crece. En Europa, el fascismo avanza. La guerra civil española sacude conciencias. La Segunda Guerra Mundial se acerca como una tormenta. Todo eso se siente en Buenos Aires, en los diarios, en las conversaciones, en la manera en que la gente mira el futuro con una mezcla de ansiedad y fatalismo. Forja, en ese contexto, insiste con una idea que parece simple y es explosiva. La Argentina no es lo que dice ser. Hay una distancia entre el relato oficial y la vida real. Y esa distancia se paga. Se paga en pobreza, en dependencia, en frustración. Mansi participa de esa insistencia. Y esa insistencia lo marca. Pero también lo marca el costo personal. La militancia consume tiempo, energía, relaciones. Te obliga a elegir. Te pone en listas. Te convierte en problemático. Y el artista, que necesita espacios para trabajar, empieza a sentir el cerco. Hay algo casi físico en esa sensación. La ciudad que antes era un campo abierto de posibilidades, se vuelve un lugar con puertas vigiladas. La palabra, que antes era moneda, se vuelve evidencia. Y el escritor aprende a moverse con cuidado, sin perder la dignidad. Aprende a decir con elegancia lo que otros dirían con grito. Aprende a esconder una crítica en una imagen. Aprende a cargar un farol con política. Esa es una de las claves de Mansi. Su nostalgia no es un perfume antiguo. Es una forma de resistencia. Cuando escribe sobre una esquina que ya no está solo llorando el pasado. Está señalando una modernización que arrasa sin preguntar. Cuando escribe sobre el barrio que se borra, está hablando de un país que se reorganiza para otros intereses. Cuando escribe sobre un amor que no vuelve, está hablando también de una promesa colectiva que se perdió en el camino. Y sin embargo, no hay cinismo en él. Hay tristeza, sí. Hay melancolía. Pero también hay una fe obstinada en que la cultura puede hacer algo. Que una canción puede fijar una memoria. Que una letra puede darle dignidad a una experiencia. Que el pueblo, escuchándose a sí mismo en un tango, puede reconocerse y, en ese reconocimiento, encontrar fuerza.
En esos años, Mansi se mueve entre mundos. El mundo de la militancia, con su lenguaje de diagnósticos y denuncias. El mundo del periodismo, con su urgencia diaria y su pelea por el sentido. Y el mundo del tango, con su necesidad de belleza y su pacto con la emoción. No es fácil sostener esa triple vida. Cada una exige una lealtad distinta. Cada una tiene sus códigos. Y cada una puede traicionarte. La militancia te pide claridad. El arte te pide ambigüedad fértil. El periodismo te pide precisión inmediata. El tango te pide música, respiración, misterio. Mansi intenta que todo eso conviva en una sola voz. A veces lo logra con una naturalidad que parece milagro. A veces paga el precio de la tensión. En la Buenos Aires de la década infame, además, el sur empieza a cargarse de un sentido más profundo. No es solo un lugar donde la ciudad se vuelve barro. Es el lugar donde se siente más fuerte la desigualdad. Donde la modernización llega tarde. Donde el progreso se ve pasar, como un tren que no siempre se detiene. El sur es frontera. Y la frontera, en la imaginación argentina, siempre es política. Mansi camina esas calles con la mirada del que registra, no como turista, como habitante. Mira el empedrado húmedo después de la lluvia. Mira el farol que tiembla con el viento. Mira el zanjón, el baldío, la pared descascarada. Mira también a la gente, el obrero que vuelve tarde, la mujer que barre la vereda, el pibe que juega en la calle. Y en esa mirada hay una pregunta silenciosa. ¿Cómo puede un país que se cree moderno convivir con esta intemperie? Forja le da un marco para esa pregunta. El tango le da una forma. Y la persecución le da urgencia. Porque la persecución no solo asusta, también acelera. Te hace sentir que el tiempo se acorta, que hay que decir ahora, que hay que escribir ahora, que hay que dejar algo dicho antes de que te callen, antes de que te arrinconen, antes de que la vida te pase por encima. Mansi empieza a volverse, sin proponérselo, un especialista en decir lo indecible, en hablar de política sin nombrarla, en hablar de patria sin bandera, en hablar de injusticia sin consigna, en hablar de derrota sin rendición. Y eso, en el tango, es oro. Porque el tango es el lugar donde la Argentina urbana se confiesa, donde admite lo que en otros géneros disimula, donde reconoce su tristeza sin vergüenza, donde convierte la pérdida en estilo. Y Mansi, con su experiencia política, entiende que esa tristeza no es solo sentimental, es histórica. La década avanza, los gobiernos se suceden, el fraude se perfecciona, la sociedad se acostumbra a vivir con una democracia de utilería. Y, al mismo tiempo, la cultura popular se vuelve cada vez más poderosa. La radio, el cine, el tango, una Argentina paralela que se narra a sí misma mientras la Argentina oficial se administra desde arriba. Mansi se mete en esa Argentina paralela con la convicción de que ahí se juega algo decisivo. No es escapismo, es disputa por el sentido. Si el poder controla instituciones, la cultura puede controlar memoria, puede fijar imágenes, puede decidir qué se recuerda y cómo se recuerda. Por eso su escritura empieza a llenarse de elementos que parecen pequeños y son enormes. Una esquina, un almacén, un tren, un farol. Son objetos, sí, pero también son símbolos de pertenencia, y la pertenencia, en un país fracturado, es política pura. En el clima de vigilancia y censura, el tango ofrece una ventaja, puede pasar por sentimental, puede disfrazarse de historia de amor, puede sonar a nostalgia de barrio, y, sin embargo, llevar adentro una radiografía social. Mansi aprende a usar esa ventaja con una inteligencia casi artesanal. No fuerza la metáfora, no subraya, deja que el oyente complete. Deja que la emoción haga el trabajo que el discurso no puede hacer sin ser prohibido. Así, el militante no desaparece, se transforma. Se vuelve poeta de lo cotidiano con una carga histórica en cada imagen. Y el hombre de acción, el que repartía volantes y discutía en asambleas,
Empieza a construir otra clase de acción, la acción lenta, persistente, de una frase que se queda pegada en la memoria colectiva. La persecución, entonces, no lo silencia, lo afina. Y en esa afinación, en esa mezcla de bronca contenida y ternura precisa, se está preparando el Mansi, que en los años 40 va a escribir las letras que parecen haber existido siempre, como si el barrio las hubiera estado esperando desde antes de que él naciera. Pero antes de llegar a esa década de oro, hay que atravesar este barro político, este aire espeso de la década infame, donde cada palabra tiene peso, donde cada firma puede costar caro, y donde un poeta aprende que la nostalgia puede ser una forma de decir la verdad cuando la verdad, dicha de frente, te deja sin voz. A fines de los años 30, Buenos Aires ya no es solamente una ciudad, es una máquina que fabrica noches, que fabrica voces, que fabrica fama y olvido con la misma facilidad con la que un tranvía dobla por corrientes. La radio, instalada como un mueble más en el comedor, empieza a ordenar los horarios de la gente, el informativo, el radioteatro, la transmisión desde un cabaret, el tango que cae de golpe en la casa como si alguien abriera una ventana a la calle, y el tango, que había sido cosa de patios y de arrabales, se vuelve industria, se vuelve oficio, se vuelve competencia. Homero Mansi entra a esa década con el cuerpo marcado por la política y la cabeza llena de imágenes. No abandona la calle, pero aprende a moverse en otro territorio, el de los estudios, los ensayos, las editoriales musicales, los cafés donde se cierran acuerdos con un apretón de manos y una promesa de estreno. El tango, para un letrista, no es inspiración pura, es encargo, es plazo, es negociación. Escribir una letra no es sentarse a hacer poesía, como quien se aísla del mundo. Es escuchar una melodía que ya existe, o que están haciendo, y encontrarle una respiración verbal que no la traicione. La música manda, el cantor manda, la orquesta manda, y el público, ese juez invisible, manda más que todos. En esos años el tango está cambiando de piel. La guardia vieja queda atrás como un álbum familiar, querido, pero lejano. La ciudad se ha densificado, se ha llenado de colectivos, de carteles luminosos, de edificios que tapan el cielo. Y el tango, que siempre fue un espejo, empieza a reflejar otra cosa. No tanto el compadrito fanfarrón, sino el hombre común que vuelve tarde, la mujer que espera, el barrio que se transforma sin pedir permiso. La melancolía se vuelve moderna. Ya no es solo nostalgia por un amor, es nostalgia por un modo de vivir. Mansi, que venía de Boedo y de Forja, entiende algo que muchos no terminan de ver. El tango puede ser popular sin ser simplón, puede ser literario sin ser pedante, puede hablar de la esquina y al mismo tiempo hablar del país entero. Pero para lograr eso hay que tener oído. Oído para la música y oído para la calle. Y Mansi tiene ambos. Su nombre empieza a circular con fuerza en el ambiente tanguero cuando se asocia con músicos que están definiendo la época. No es casualidad. En el tango, las alianzas importan. Un letrista puede ser brillante, pero si no encuentra el compositor que le dé el clima, la letra queda como un poema suelto. Y un compositor puede tener melodías memorables, pero si la palabra no está a la altura, la música se queda sin relato. La década de oro del tango, esa etiqueta que después se repetirá como un sello, se construye con dúos, con tríos, con mesas compartidas, con noches de trabajo donde se prueba una frase y se la descarta, donde se cambia una palabra porque el cantor no la puede decir sin trabarse, donde se busca una imagen que suene verdadera. Mansi empieza a escribir tangos que no se parecen a los de antes. No porque reniegue del pasado, sino porque lo mira con una precisión nueva. En sus letras hay barro, hay faroles, hay trenes, hay patios, hay glicinas, hay paredes descascaradas. Pero no están puestos como decoración, están puestos como prueba, como evidencia de una vida. Y esa vida, en Buenos Aires,
Tiene geografía. El sur, el borde, el lugar donde la ciudad se vuelve más áspera y más íntima a la vez. Mientras tanto, el país también acelera. La década infame se estira con su mezcla de fraude y administración fría, pero el mundo empuja. La Segunda Guerra Mundial cambia el comercio, cambia los precios, cambia la industria. Argentina, neutral durante buena parte del conflicto, vive una transformación económica que se siente en las fábricas, en los sindicatos, en la migración interna. Empieza a llegar gente del interior a Buenos Aires con una intensidad distinta. La ciudad se llena de acentos, de nuevas costumbres, de una energía social que no encaja del todo en los moldes viejos. Y en ese caldo aparece un nuevo actor. El movimiento obrero organizado con una potencia inédita. La política, que parecía un juego cerrado, empieza a abrirse a golpes. Mansi observa y escribe, pero no escribe editoriales disfrazadas de tango. Escribe escenas, porque sabe que una escena entra donde un discurso rebota. En 1941 aparece Malena, con música de Lucio de Mare. Y ahí se ve, con claridad, el tipo de letrista que es Mansi. Malena canta el tango como ninguna. No es una historia con principio y final, es un retrato. Un retrato que se arma con sensaciones, la voz con sombra, el bandoneón que gime, la pena que se vuelve timbre. La mujer no es solo una mujer, es un instrumento de la ciudad. Es la ciudad cantándose a sí misma. Y la letra tiene esa cualidad rara, parece haber estado siempre, como si alguien la hubiera encontrado escrita en una mesa de café, pero detrás de esa aparente naturalidad hay oficio duro, hay una elección de palabras que no es casual, sombra, pena, abandono. Son palabras que pesan, pero no se vuelven grandilocuentes. Mansi sabe que el tango tolera la emoción intensa, pero no tolera el exceso de perfume. Si se pasa, se vuelve falso. Y él no se pasa. Se queda en el borde exacto donde la emoción es profunda, y al mismo tiempo, cotidiana. Ese mismo año, o en esa misma zona de tiempo, Mansi también escribe Barrio de Tango, con música de Aníbal Troilo. Y ahí aparece Troilo, Pichuco, una figura que no es solo un músico, es un clima. Troilo tiene un bandoneón que parece hablar en voz baja, como si contara secretos. Su orquesta respira de una manera particular. No corre, no apura. Deja que la melodía se estire como una calle larga. Para Mansi, Troilo es el socio ideal. Porque Mansi escribe como Troilo toca. Con nostalgia que no es debilidad. Con ternura que no es ingenuidad. Un pedazo de barrio allá en Pompeya. Ya desde el arranque, la letra no se ubica en un Buenos Aires abstracto. Se ubica en un punto del mapa. Pompeya, el sur. Y no lo hace para pintar postal, sino para fijar una memoria. El barrio aparece con sus elementos, el terraplén, el barro, el almacén, el farol. Y aparece sobre todo con su tiempo, un tiempo que se está yendo. Porque el tango de Mansi no describe un presente estable. Describe un presente que se deshace mientras uno lo mira. Esa es su gran tristeza. La ciudad cambia, y al cambiar, expulsa. Expulsa modos de vida, expulsa lenguajes, expulsa la infancia. En 1942 escribe Fuimos, con música de José Dames. Otra vez, no hay moraleja, hay una constatación. Fuimos. Esa palabra, en plural, ya es un mundo. No dice, fui, no dice, fuiste. Dice, fuimos. Como si el amor fuera una patria pequeña que se pierde. Y esa idea, la patria pequeña, es mansiana hasta la médula. Lo íntimo como territorio político sin necesidad de bandera. La década del 40, para el tango, es una explosión. Orquestas típicas por todas partes. Bailes, clubes, cabarets. Radios que transmiten en vivo, sellos discográficos que graban sin parar, cantores que se vuelven ídolos. Y en ese torbellino, el letrista tiene un lugar extraño, es famoso y no lo es. Su nombre aparece en la etiqueta del disco, sí,
pero la gente tararea la canción sin pensar en quién la escribió. El cantor se lleva la cara, el director se lleva el prestigio musical, el letrista se queda con algo más silencioso, la permanencia. Si la frase pega, se vuelve parte del habla, se vuelve memoria colectiva. Mansi trabaja como un artesano obsesivo. No es el bohemio que escribe de un tirón y entrega, es el que pule, el que busca la palabra exacta, el que sabe que una sílaba de más arruina el fraseo, que una imagen demasiado literaria rompe el pacto con el oyente, que el lunfardo, usado como adorno, suena impostado. Mansi usa el lenguaje popular con respeto, no como disfraz. Y cuando se permite una metáfora alta, la baja enseguida con un objeto concreto. Una esquina, un tren, un patio. Siempre vuelve al suelo. Pero el tango no es el único escenario. El otro gran escenario de esos años es el cine. El cine argentino vive un auge con el sonido. Los estudios, Argentina Sonofilm, Lumiton, funcionan como fábricas de historias. Hay estrellas, hay géneros, hay fórmulas. Y hay una necesidad constante de guiones. El cine, como la radio, es una industria que devora material. Y Mansi, que ya venía del periodismo y de la militancia, encuentra ahí un lugar donde su capacidad narrativa puede expandirse. El guión cinematográfico es otra clase de escritura. No alcanza con la belleza de una frase. Hay que construir escenas que se vean. Hay que pensar en diálogos que suenen naturales en boca de un actor. Hay que imaginar movimientos, tiempos, silencios, entradas y salidas. Y hay que hacerlo bajo presión. Productores que piden cambios, sensores que miran con lupa, estrellas que exigen lucirse, presupuestos que obligan a simplificar. El guionista aprende rápido que el cine es un arte colectivo y, por eso mismo, un arte de concesiones. Mansi se mete en ese mundo con intensidad. Escribe guiones, participa en proyectos, se vincula con directores y actores. Y en el cine lleva algo que ya venía trabajando en el tango. La construcción de un imaginario nacional popular. No el folclore, como postal turística, sino la Argentina real, con sus tensiones, sus clases sociales, sus barrios, sus provincias. El cine le permite ampliar el mapa. Ya no es solo la esquina del sur porteño, es el país como escenario. En 1945, la Argentina vive un sacudón político que reorganiza todo. El 17 de octubre, la movilización obrera que exige la liberación de Juan Domingo Perón cambia el paisaje. La Plaza de Mayo se llena de cuerpos, de calor, de una energía que la élite no entiende y teme. El país entra en una nueva etapa, y para alguien como Mansi, que venía de Forja, con su crítica a la dependencia, con su mirada nacional, ese fenómeno tiene una ambigüedad inevitable. Por un lado, parece la irrupción de lo popular en la política real. Por otro, trae consigo una nueva forma de poder, con sus lealtades exigidas, sus tensiones, sus líneas rojas. Mansi se acerca al peronismo, no como un converso ciego, sino como alguien que ve en ese movimiento una posibilidad de realización de ideas que venían circulando desde hacía años en el nacionalismo popular y en el radicalismo irigoyenista. Forja, de hecho, se disuelve en 1945, y varios de sus miembros se integran, de distintas maneras, al nuevo escenario. La historia argentina tiene esas ironías. Lo que fue oposición intelectual se vuelve, de pronto, parte del clima dominante. Pero el clima dominante no es un lugar cómodo para un poeta, porque cuando una fuerza política se vuelve hegemónica, la cultura corre el riesgo de convertirse en vitrina. Y Mansi, que había aprendido a decir sin decir bajo la censura conservadora, ahora debe aprender otra cosa: cómo sostener una voz propia cuando el poder está del lado de lo popular, y al mismo tiempo exige alineamientos. En el tango, esas tensiones se sienten de manera indirecta. No es que las letras se vuelvan propaganda de un día para el otro. Pero el ambiente cultural se polariza. Hay artistas que se acercan al gobierno, artistas que se alejan,
artistas que intentan no quedar pegados a nada. Hay radios que cambian de manos, hay presiones, hay favoritismos, hay listas negras y listas blancas según el momento y el lugar. La Argentina de posguerra no es un remanso. Es un país que discute su identidad a los gritos, aunque muchas veces esos gritos se disimulen detrás de un tango. Mansi, mientras tanto, sigue escribiendo y sigue trabajando en cine. En 1948 dirige Pobre mi madre querida, una película que lo muestra no solo como guionista, sino como alguien que quiere controlar la puesta, el tono, la manera en que una historia se cuenta. Dirigir es otra cosa. Es estar en el set, lidiar con horarios, con técnicos, con actores, con luces que se recalientan, con cámaras pesadas, con la tensión de cada toma. Es un trabajo físico, agotador. Y Mansi no es un hombre de salud robusta. Su vida, comprimida, parece siempre al borde del exceso. Demasiadas noches, demasiados compromisos, demasiada urgencia. El cine también le da una herramienta política distinta. No la consigna, sino el retrato social. La posibilidad de mostrar, en una pantalla, cómo vive la gente, cómo habla, qué sueña, qué pierde. En un país donde la política se vuelve cada vez más teatral, el cine puede ser un espejo más cruel que cualquier discurso. Y sin embargo, el tango sigue siendo su lugar más filoso. Porque el tango entra en la vida cotidiana sin pedir permiso. No necesita que el espectador compre una entrada. Está en la radio del almacén, en el bar, en la casa, en el club. Se cuela. Y Mansi escribe para esa infiltración. Su alianza con Troilo se vuelve una de las más importantes del género. No es solo barrio de tango, es una manera de entender Buenos Aires. Troilo pone la música como un humo espeso, como una noche húmeda. Mansi pone la palabra como una luz de farol. Ilumina un pedazo y deja el resto en sombra. Juntos construyen una ciudad que no es la de las postales del centro, sino la de los bordes. La ciudad donde el progreso llega como amenaza, donde el adoquín se mezcla con el barro, donde el tren es promesa y despedida. En esa década, además, el tango vive una disputa estética que no siempre se dice en voz alta, pero se siente. Hay quienes creen que el tango debe mantenerse simple, directo, sin literatura. Y hay quienes empujan hacia una sofisticación poética que, si se pasa de rosca, puede alejar al público. Mansi camina esa cuerda floja con una habilidad rara. Sus letras son poéticas, sí, pero no se sienten ajenas. No parecen escritas desde una torre. Parecen escritas desde una mesa de café, con el oído puesto en la conversación de al lado. Eso no significa que todo sea armonía. La industria cultural tiene sus dientes. Un letrista puede ser presionado para entregar rápido, para repetir fórmulas, para escribir otro tango como aquel que pegó. Y Mansi, que necesita vivir de su trabajo, no puede darse el lujo de despreciar el mercado, pero tampoco quiere convertirse en un fabricante de clichés. Ahí aparece el conflicto del oficio. ¿Cómo sostener una voz cuando el éxito te pide que te copies a vos mismo? Y hay otra presión, la moral. En ciertos momentos, el tango es acusado de triste, de deprimente, de inmoral. Se discute si las letras deben ser más edificantes. Se discute el lunfardo. Se discute el tono. La cultura popular, cuando se vuelve masiva, siempre es vigilada. Y el tango, que habla de pérdidas, de noches, de alcohol, de amores rotos, es un blanco fácil para quienes quieren un país prolijo. Mansi no escribe para moralizar, escribe para contar. Y contar, en su caso, es conservar. Conservar un barrio que se borra. Conservar una manera de hablar. Conservar una emoción que la modernidad quiere ridiculizar. Porque la modernidad, muchas veces, se presenta como una obligación de olvidar. Olvidar el barro, olvidar el patio, olvidar la esquina, mirar hacia adelante, siempre. Y Mansi, sin ponerse reaccionario, se planta en un lugar incómodo.
El futuro no vale si arrasa con todo lo que te hizo ser quien sos. Esa idea, que en política puede sonar abstracta, en el tango se vuelve concreta. Se vuelve imagen. Se vuelve un farol. Se vuelve un terraplén. Se vuelve un tren que pasa. En los cafés de Buenos Aires, en esos años, se habla de todo. De la guerra que terminó, de los juicios en Europa, de la inflación, de los sindicatos, de los nuevos barrios que crecen hacia el conurbano, de la Avenida General Paz, como frontera moderna. Y se habla de tango. Se discute qué orquesta es mejor, qué cantor frasea con más verdad, qué letra te parte al medio. Mansi, aunque no sea una figura de escenario, está en esas discusiones. Está en la boca de la gente sin que la gente lo sepa. Y él sigue, con esa mezcla de hombre público y poeta íntimo. A veces escribe como si estuviera hablando al oído. A veces como si estuviera dejando un mensaje en una pared. Siempre con la sensación de que el tiempo corre más rápido de lo que debería. Porque la década de oro no es solo brillo. También es desgaste. Los músicos tocan todas las noches. Los cantores viajan. Los guionistas entregan a contrarreloj. Los estudios filman sin pausa. La ciudad no duerme. Y en esa ciudad que no duerme, Mansi parece querer atrapar algo que se le escapa. La Buenos Aires de antes, la de los patios, la de las calles de tierra, la de los barrios que todavía tenían borde. Pero no para vivir ahí, para que no desaparezca del todo. El resultado es una obra que, en pleno auge industrial, conserva una cualidad artesanal. Como si cada tango estuviera hecho a mano. Como si cada verso tuviera la textura de una baldosa gastada. Y mientras el cine le ofrece pantallas y el tango le ofrece radios, Mansi va construyendo algo más grande que una carrera. Una manera de mirar. Una manera de decir Argentina, sin decirlo. Una manera de hablar de la historia sin nombrar ministros ni fechas. Una manera de convertir la experiencia política, la injusticia, la derrota, la esperanza, en una poética de lo cotidiano. En los años 40, cuando todo parece posible y todo parece peligroso al mismo tiempo, esa poética se vuelve su marca. Y también su refugio. Porque la política cambia de manos, los gobiernos pasan, las lealtades se reordenan, pero una esquina, si alguien la nombra bien, puede durar para siempre. El sur, ese sur que en su obra funciona como brújula emocional, empieza a cargarse de una densidad casi definitiva. No es solo un punto cardinal, es una forma de pertenecer. Es el lugar donde la ciudad muestra sus costuras. Donde el progreso no es una promesa abstracta, sino una topadora que se acerca. Y Mansi, con Troilo y con otros músicos, está afinando el instrumento para decirlo con una precisión que todavía no llega a su cima, pero ya la anuncia. Porque hay un tango que todavía no apareció en esta historia, pero que ya está respirando en el fondo, como un tren que se oye antes de verlo. Un tango donde el barrio se vuelve destino, donde la memoria se vuelve país, donde el sur deja de ser un paisaje y se convierte en una herida luminosa. Y para llegar a ese punto, Mansi necesita todo lo que está viviendo ahora: la industria, el éxito, las presiones, el cine, la política que se reacomoda, la ciudad que se moderniza y expulsa. Necesita, sobre todo, esta década de trabajo feroz, de noches largas, de palabras medidas, de música que manda, de un hombre que, mientras el país discute su futuro a los gritos, sigue escribiendo en voz baja, y en esa voz baja, sin que nadie lo note del todo, va quedando grabada una época entera. Sur no nace de un día para el otro, nace como nacen las cosas que después parecen inevitables, por acumulación, por capas, por insistencia, por una obstinación casi física de la memoria. A fines de los 40, Buenos Aires ya no solo fabrica noches, fabrica velocidad. La ciudad se estira hacia el oeste y hacia el sur, se llena de loteos, de colectivos que reemplazan al tranvía, de avenidas nuevas que cortan barrios como cuchillos. La General Paz, inaugurada en el 41, ya funciona como una cicatriz moderna.
De un lado la capital, del otro el conurbano que crece con una ansiedad de hormigón. Y en el centro, Corrientes ensanchada, los cines, los teatros, los cafés que no cierran, la radio que sigue mandando, pero ahora con un competidor silencioso que se mete en la vida doméstica. El disco, el tocadiscos, la idea de repetir una canción hasta gastarla. El tango, que había sido presente inmediato, se escuchaba y se iba, empieza a volverse archivo. Y eso cambia todo. Porque cuando una canción se puede repetir, la letra queda expuesta. Ya no alcanza con el golpe de efecto del estreno. La frase tiene que aguantar la segunda escucha, la décima, la centésima. Tiene que resistir el paso del tiempo, que es el juez más cruel. Homero Manzi llega a esa etapa con una fama que no se grita, pero se siente. En el ambiente saben que cuando su nombre aparece en una etiqueta, hay algo serio, algo trabajado, algo que no es relleno. Y, sin embargo, él no se instala en la comodidad del prestigio. No puede, no le sale. Su vida es una mezcla de urgencia y de dispersión. Periodismo, reuniones, cine, amistades, discusiones, noches de trabajo, y una salud que empieza a pasar factura. Hay un detalle que suele perderse cuando se habla de los grandes letristas. El cuerpo. El cuerpo del que escribe. Las horas sentado, el humo de los cafés, el alcohol que circula como lubricante social, el sueño cortado, la presión de entregar, la tensión de estar siempre en el medio de algo. Manzi no es un poeta de retiro, es un poeta de ciudad, y la ciudad, en esos años, no perdona. El clima político tampoco. El peronismo ya está instalado en el poder desde el 46, con una fuerza que reorganiza instituciones, sindicatos, medios, lealtades. Para muchos, es la primera vez que el Estado habla con el tono de la calle. Para otros, es una maquinaria que exige adhesión y castiga la disidencia. Y en el mundo cultural, esa tensión se vuelve cotidiana. Invitaciones que son órdenes disfrazadas, silencios que se interpretan como traición, apoyos que se cobran caro. La cultura popular, que el peronismo reivindica, también queda bajo una lupa. Se la celebra, sí, pero se la quiere orientar, encauzar, convertir en símbolo. Manzi, que venía de Forja, no es ajeno a la idea de una Argentina más soberana, más justa, menos dependiente. Pero tampoco es un hombre de consignas fáciles. Su manera de intervenir siempre fue oblicua. Una escena, una imagen, una esquina. Y esa oblicuidad, en tiempos de polarización, se vuelve peligrosa por partida doble. Si hablas demasiado claro, te usan. Si hablas demasiado ambiguo, te sospechan. En el tango, esa presión se siente como una humedad en las paredes. No siempre se ve, pero está. Hay radios que cambian de programación según el viento político. Hay artistas que se alinean para trabajar. Hay otros que quedan afuera. Y hay una discusión soterrada sobre qué debe ser el tango en la nueva Argentina. ¿Una música de nostalgia y derrota? ¿O una música optimista, constructiva, acorde a un país que se presenta como ascendente? Manzi no compra esa dicotomía. Para él, la nostalgia no es rendición. Es una forma de verdad. Y la verdad, en una ciudad que se transforma a golpes de modernización, duele. Porque el sur que Manzi escribe no es un sur pintoresco, no es un decorado. Es un territorio donde la modernidad llega tarde y llega mal. Donde el barro no es metáfora, es barro. Donde el terraplén no es un símbolo literario. Es un borde real, una elevación de tierra y piedra que separa, que marca, que deja del otro lado algo que ya no vuelve. Donde el tren no es romanticismo, es el sonido de la partida, el silbato que corta la noche, la vibración que hace temblar los vidrios. Y en esos años, además, el tango empieza a sentir su propio desgaste. La década de oro sigue brillando, pero aparecen señales de fatiga. Demasiadas orquestas, demasiadas grabaciones, demasiada repetición. El público cambia. Los jóvenes empiezan a mirar otras músicas,
El cine y la radio siguen siendo centrales, pero el mundo cultural se mueve. Y el tango, que había sido la banda sonora total de Buenos Aires, empieza a intuir que su reinado no es eterno. Mansi lo percibe, no como un diagnóstico académico, sino como un presentimiento. Y ese presentimiento le da a su escritura una densidad nueva, como si supiera que está dejando testimonio de algo que se está yendo. En el cine, su trabajo continúa con intensidad. Ya había dirigido Pobre mi madre querida en 1948, y su relación con la pantalla no es la de un invitado ocasional. Mansi entiende el cine como una herramienta de construcción de imaginario, casi como una extensión de su vieja militancia, pero sin panfleto. El cine permite mostrar tipos humanos, modos de hablar, gestos, paisajes. Permite fijar una Argentina en movimiento, y, al mismo tiempo, lo obliga a negociar con productores, con estrellas, con censuras explícitas e implícitas. El guión, además, es un oficio ingrato. Se reescribe, se recorta, se adapta, se mutila. Lo que en el papel tiene ritmo, en el set se vuelve problema de luz, de presupuesto, de tiempo, y el director, si no es el propio guionista, puede cambiar el tono. Mansi, que es obsesivo con la palabra, sufre esas pérdidas, pero también aprende algo, que la emoción, si está bien plantada, sobrevive incluso a los recortes, que una escena verdadera resiste. Esa idea, la escena verdadera, es la misma que lleva al tango. Y ahí, en el tango, su alianza con Aníbal Troilo se vuelve cada vez más decisiva. Troilo no es solo un compositor, es un intérprete del clima porteño. Su bandoneón tiene una manera de suspirar que parece humana, y su orquesta, con esa mezcla de precisión y de melancolía, crea un espacio donde la palabra de Mansi puede entrar sin forzar. No es casual que Sur sea con Troilo. No es casual que la música sea de Troilo, porque Sur necesita esa respiración. Necesita esa lentitud que no es pereza, sino gravedad. Necesita que cada imagen caiga como cae una gota en un charco quieto, haciendo círculos. Sur se estrena en 1948. Y cuando aparece, no parece una novedad. Parece un recuerdo que alguien acaba de formular con exactitud. Eso es lo inquietante, que suena antiguo y moderno a la vez. Antiguo porque habla de un mundo que se fue. Moderno porque lo dice con una conciencia de pérdida que es plenamente contemporánea. La letra abre con una geografía emocional que es, al mismo tiempo, un mapa real. San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo. No es un Buenos Aires genérico. Es una esquina. Es un cruce de calles. Es un punto donde la ciudad se puede tocar. Y esa precisión tiene un efecto inmediato. El oyente no está en un lugar abstracto, está parado ahí, mirando. Después vienen las imágenes que ya son parte del ADN cultural argentino. Pompeya y más allá, la inundación. La inundación no es solo agua, es el límite. Es lo que separa la ciudad formal de ese borde donde el terreno se vuelve incierto. Y enseguida, como si la cámara bajara la mirada, aparecen los objetos. Tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. El barrio y el amor, la calle y la pérdida íntima. Mansi hace eso todo el tiempo. Une lo colectivo con lo privado sin avisar, como si fueran lo mismo, como si siempre lo hubieran sido. Y entonces el golpe. Sur, paredón y después, paredón. Una palabra dura. No es pared, es paredón. Tiene peso. Tiene sombra, tiene historia. En Buenos Aires, el paredón es el límite de un terreno, la espalda de una fábrica, el borde de una vía. Es donde se pega un afiche, donde se apoya un cuerpo, donde se escucha el eco de un paso. Y después, deja un vacío, un abismo. Como si después del paredón ya no hubiera ciudad, sino otra cosa. El descampado, el barro, la intemperie. Sur, una luz de almacén. Esa luz es mínima.
No es el neón del centro. Es una luz pobre, amarillenta, que cae sobre bolsas de harina, sobre frascos, sobre una balanza. Es la luz del comercio de barrio, del fiado, del saludo conocido. Y esa luz, en la letra, es casi un faro. Lo poco que queda encendido cuando todo lo demás se apaga. Ya nunca me verás como me vieras. Ahí el tango deja de ser descripción y se vuelve sentencia. No hay vuelta, no hay reconciliación, no hay promesa. Hay una certeza amarga. El tiempo no devuelve. Y esa certeza, en 1948, tiene un eco que va más allá del amor perdido. Porque también es la certeza de una ciudad que ya no será como fue, de un país que cambió de piel, de una generación que vio caer gobiernos, vio censuras, vio entusiasmos, vio traiciones, y ahora mira su propia juventud como se mira una foto gastada. Sur es, en ese sentido, un tango de madurez, no por la edad biológica de Mansi, que todavía es joven, sino por la edad histórica que carga encima. Mansi tiene 41 años cuando Sur aparece, pero su vida parece más larga, porque vivió la militancia irigoyenista, la caída del 30, la década infame, la persecución, la censura, la reorganización del país, el ascenso del peronismo, el auge industrial del cine y la radio. Todo comprimido, todo acelerado. Y esa aceleración se escucha en la necesidad de fijar algo antes de que se borre. Hay quienes escuchan Sur como un tango de barrio, y lo es. Pero también es un tango sobre la modernización como pérdida, sobre el progreso como demolición, sobre la memoria como último territorio propio. En una época que celebra lo nuevo, Mansi se atreve a decir que lo nuevo también arrasa. Y lo dice sin discurso, lo dice con un paredón, con una luz de almacén, con un cielo, con una esquina. El éxito de Sur no es un éxito de moda, es un éxito de reconocimiento. La gente lo siente verdadero, los músicos lo respetan, los cantores lo quieren cantar porque les permite actuar sin exagerar. La letra ya trae el drama incorporado, pero un drama contenido, de voz baja. Y Troilo, con su música, le da el marco perfecto. Un marco donde cada palabra parece caer en su lugar natural. En esos mismos años, Mansi sigue escribiendo y trabajando, pero el cuerpo empieza a avisar. La enfermedad, un cáncer, se instala como una sombra que no se nombra en público con facilidad, pero que ordena la vida de manera brutal. En la Argentina de entonces, hablar de cáncer no es como hoy. Se lo rodea, se lo disimula, se lo llama de otra manera. Y mientras tanto, se sigue trabajando, porque el trabajo, para Mansi, no es solo sustento, es identidad, es respiración. Hay algo trágico en esa combinación, un hombre que vive de la palabra, y un cuerpo que empieza a fallar, un hombre que construyó su obra sobre la memoria, y un tiempo histórico que no deja de empujar hacia adelante, un hombre que necesita la tribuna, el cine, el periodismo, la política, pero cuya voz más perdurable sale como un susurro desde una esquina del sur. El ambiente cultural, además, se vuelve más áspero. A fines de los 40 y comienzos de los 50, el peronismo entra en una etapa de mayor confrontación con sectores opositores, con la prensa crítica, con parte del mundo intelectual. La polarización se endurece, y en ese endurecimiento, muchos artistas quedan atrapados en una lógica binaria. O estás con nosotros, o estás contra nosotros. Para alguien como Mansi, que se movió siempre en zonas complejas, esa simplificación es asfixiante. Sin embargo, su obra no se vuelve un campo de batalla explícito. No hay en sus tangos de esos años una bajada de línea. Hay, en cambio, una insistencia en lo humano, en lo concreto, en lo que se pierde. Y esa insistencia, paradójicamente, es política en un sentido profundo, porque se niega a reducir la vida a consignas. Mansi también es un hombre de amistades y de redes. El tango es un mundo de mesas compartidas, de cafés donde se discute una palabra como si fuera un asunto de Estado. Y en esas mesas, Mansi es respetado no solo por su talento,
sino por su capacidad de escuchar. Un buen letrista escucha. Escucha cómo habla la gente. Escucha cómo respira una melodía. Escucha donde una frase se cae. Y Mansi escucha incluso cuando habla. Esa escucha se nota en su manera de escribir. No hay palabras puestas para lucirse. No hay metáforas que se exhiben como trofeos. Hay imágenes que parecen inevitables. Y esa inevitabilidad es el resultado de un trabajo feroz, de una ética del oficio. Porque el tango, para Mansi, no es un género menor. Es una lengua urbana capaz de decir lo que el discurso público no puede decir sin volverse ridículo. Y entonces llega 1951. Mansi tiene 43 años. 43. Una edad en la que muchos recién están entrando en su madurez plena. En la que un escritor suele tener por delante décadas de obra. Pero en su caso, el tiempo se corta. Muere el 3 de mayo de 1951. Y esa muerte temprana produce un efecto inmediato. La sensación de que se fue alguien que todavía estaba escribiendo el país. No solo el tango. El país. Porque Mansi, con su manera de nombrar esquinas y patios, había logrado algo raro. Que un barrio se volviera símbolo sin perder su barro. Que una calle concreta se volviera emoción colectiva sin volverse abstracta. Después de su muerte, su figura se consolida como canon. Pero el canon, a veces, aplana. Convierte a un hombre lleno de contradicciones en una estatua. Y Mansi no fue una estatua. Fue un tipo metido en la pelea cultural de su tiempo, con decisiones discutibles, con alineamientos, con tensiones. Un hombre que quiso intervenir en la realidad desde varios frentes. La militancia, el periodismo, el cine. Y que, sin embargo, dejó su huella más profunda en un territorio que parece menor y es enorme. 3 minutos de música y palabra. Sur queda como síntesis, como testamento, como una brújula emocional que sigue funcionando incluso cuando la ciudad cambia de nombre a sus cosas, incluso cuando los barrios se llenan de edificios, incluso cuando el tango deja de ser la música dominante. Porque Sur no depende de la moda, depende de una experiencia humana básica, mirar hacia atrás y sentir que lo que amaste ya no está, y que aún así te define. En el fondo, Mansi escribió eso, que la identidad no es un discurso, es una escena, una esquina, un farol, un paredón, un tren que se oye en la noche, y una voz que, en lugar de gritar, elige decirlo bajito, para que duela más, para que dure.